¿De acuerdo? Habiendo dicho lo cual, repito la pregunta, pues, pequeña interrupción. Mm. Desde sus respectivas áreas, ¿qué acciones concretas pueden implementar los profesionales de la salud para construir y mantener espacios que sean genuinamente seguros, respetuosos y afirmativos para la población transmasculina y de la diversidad sexogenérica? ¿Quieres empezar, Pau, o quieres que empiece? No, si quieres empieza tú y ahorita sigo yo. Va, pues creo que voy a hablar tanto de mi experiencia como persona trans y cómo ejerzo mi consulta privada. Em, yo pienso que en nutrición puede ser muy agresiva la consulta desde que es invasiva, ¿no? Porque pues yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿quieres que te mida? ¿Quieres que te pese? ¿Quieres conocer esto? Porque pues si me dicen que no, pues obviamente es respetar ese límite. Y ahora, yo como paciente en algún punto de mi transición fui con una nutrióloga que fue muy desagradable porque me dijo como, le tuve que decir que soy una persona trans, ¿no? Y más porque me quería medir sin preguntarme si quería o no. Y yo traía pues el binder puesto y pues me dijo como de, ¿por qué traes faja? Y yo de... fue muy, como que no supe qué hacer, ¿no? Y me empezó a dar mucha ansiedad. Y después le dije, es que soy un hombre trans, todo. Y me dijo, ¿y cómo te trato? ¿Como hombre o como mujer? Y yo de, pues chale, no sé, o sea, tú eres la nutrióloga, ¿no? Y obviamente, pues ahí para mí fue un, no puedo, iba en primer semestre de la carrera, todavía no sabía que iba a estudiar nutrición porque en mi escuela es 3 semestres de tronco común y en el tercero decides carrera. Entonces yo todavía no sabía nada de nutrición, pero conforme fui avanzando en la carrera fue como ese evento muy traumante para mí. Fue de, no, o sea, yo no quiero que ninguna persona trans que llegue conmigo llegue a sentir ni a vivir lo que yo pasé. Entonces de ahí salió Gel Trans y para mí es como dar un lugar seguro en todo sentido, ¿no? O sea, desde que jamás te voy a decir qué bueno que subiste de peso, qué mal que no subiste que no bajaste de peso, o sea, jamás hablo de cuerpos ajenos, ¿no? Desde ahí y también como desde acomodar un poquito mi historia clínica, ¿no? De nombre legal, pues por temas de, del formato, pero yo siempre es como de no te has cambiado el nombre, ¿cómo prefieres que te llame? ¿No? Y así me voy a referir todo el tiempo. Pronombres, en caso de que te cambies el nombre o los pronombres, me avisas y todo, ¿no? Y obviamente, pues siempre trabajar en que sea un espacio seguro y yo siempre pido una retroalimentación de cómo te sentiste a gusto, no te incomodó, o sea, y no solo desde mí, sino desde Helltrans, ¿no? O sea, de los servicios que tengo es como de cómo te sientes, todo cool, estás a gusto o no. Y entonces también, pues, escuchar esa parte, ese feedback para saber cómo mejorar, ¿no? Porque si no hay como esta retroalimentación, pues, yo pienso que todo bien, pero no, si no, no. Ujú. Y pues ya. Claro, si quieres voy. Al menos yo también voy a hablar desde la parte de psiquiatría, o sea, tanto de la parte institucional como algo público, como de la parte privada, y también por varias vivencias. Yo creo que algo súper importante es el respeto, ¿no? Empezar desde el respeto, ¿sí? ¿Qué se tiene que implementar en el personal? Eso yo creo que ya es algo que, híjole, también toca de esta parte, ¿no? El hecho de dar ponencias, dar temas con perspectiva de género, hablar sobre esto y saber que la parte del desconocimiento no justifica la forma en la que están tratándonos, ¿no? Entonces sí es importante saber todo esto. Si ustedes llegan a una consulta, si ustedes llegan a la parte institucional, sí es importante también, si empiezan con otro tipo de nombres o el nombre que ustedes está en la parte legal, sí hacerle decir, oye, no, sí es importante que les corrijan, ¿sí? Porque como personal de salud, también o sea, lo primero que tenemos que hacer es respetar, ni siquiera tendríamos por qué pedir nada, no es como cuando tienes dos nombres, o sea, yo soy Adriana Paulina,
Pues Adriana, yo creo que si me llaman Adriana no volteo, ¿no? Entonces también desde eso, o sea, también pensar desde esa parte es como, no, mejor Paulina. O sea, y es lo mismo, ¿no? No, tal. En la parte también escolar, muchas personas luego no quieren ni siquiera, o no sé si les ha pasado, por eso me gustaría también, por eso les decía como conocerlos un poquito, porque también en las escuelas hay muchas situaciones, ¿no? O sea, es a fuerza llamarlo como el, o sea, no, ¿por qué? O sea, esto es violencia, ¿no? O sea, hay que ponerle un nombre, porque sí es importante ponerle un nombre, ¿sí? Allá hay, afortunadamente, algunas escuelas en la parte de Morelia que ya son muy inclusivas. Entonces, yo creo que hacer espacios inclusivos es súper importante. También en la parte de hospitalización y todo, es tener lugares como muy neutros. O sea, incluso los baños, todo eso, no te tiene, o sea, no es algo para que se vayan a revictimizar, a sentir agredidos, ¿no? O sea, sí es importante que lo hagan muy claro y que sí menciones, no, personal, tú que estás aquí atendiéndome, es tal, ¿no? Porque sí, incluso desde la parte que decía, o sea, esto del peso y todo, híjole, llega a ser muy agresivo cómo lo hacen, ¿no? La forma en que lo gritan ahí, la forma, es como, no, espérense. Entonces sí, tenemos que implementar desde los lugares de trabajo, o sea, y cuando ustedes vayan a pedir una atención, también checar. No está mal que vayan a decir, oye, este personal que yo voy a ir a ver tiene perspectiva de género. O sea, no está mal, ¿sí? Y entre más nosotros pongamos y empecemos a hacerlo ver, las otras personas tienen que ir también, ¿no? O sea, reestructurándose, deconstruyéndose, que yo creo que es algo súper importante, ¿no? No sé si también ir viendo desde qué espacios, en la parte institucional sí es súper importante, y más si ustedes también, si van a la parte privada y ustedes están adquiriendo el servicio, con un millón más de razón se puede llegar y pedir, o sea, si no piden, y también no quedarse en un lugar en el que se sienten incómodos, ¿sí? Sí, o sea, pregunten siempre, oye, esta persona tiene perspectiva de género, oye, esto, porque no se vale que lleguen a un lugar, o sea, yo tengo una experiencia de una persona que yo atendía justo aquí en la Ciudad de México, que también era un chico trans, todo, que ya estaba súper estable, estaba súper bien, fue a un hospital de aquí, un poco reconocido o muy reconocido el hospital, a ver lo de la cirugía, la mastectomía, y llega con los cirujanos, y lo primero que es, su nombre legal, ¿no? No había hecho el cambio legal de nombre. Y él, no, es tal. Sí es cierto, ¿no? Que ya les tenemos que llamar como ustedes quieren. ¿Cómo llegó después? O sea, fue terrible, ¿no? Sí fue como de, ya no regreses ahí, vamos a buscar otro lugar. Porque sí es muy importante checar la perspectiva de género, ¿vale? Entonces, todos estamos aquí en todo el derecho de ser respetados, o sea, no podemos estarnos exponiendo a eso, ¿va? También si tienen en esto si quieren, ya me estoy aquí yo apropiando tantito, si quieren hacer preguntas o algo, háganlas, ¿eh? Incluso también no sé si compartir algo que les haya pasado estaría súper chido para ir haciendo como esto, ¿vale? Y también aquí quiero hacer como la observación de que para eso es tan importante hacer comunidad, porque estos espacios donde pues uno piensa, ok, quiero algo de salud, entonces voy a un hospital, porque en un hospital tratan temas de salud, sin tener como una retro de personas que son como yo, que viven cosas como yo, cómo les ha ido ahí. Para eso es tan importante la comunidad. Y si alguno de ustedes quiere preguntar cosas de salud y no quiere acercarse directamente a espacios hegemónicos de medicina, para eso también se puede preguntar tanto en este tipo de grupos como en grupos de activismo LGBT, como en, así como Geltrans, que tiene como su propio emprendimiento, voy a decir, hay otras plataformas que están pensadas por y para nosotros. Y desde ahí preguntar con más bandita trans es también un enorme recurso de apoyo para evitar violencias que sabemos que existen de manera institucional. Entonces a mí se me hacía muy importante comentar esto porque pues creo que todos hemos tenido desafortunadamente este tipo de violencias y un poco también para romper el hielo en cuanto a contar nuestras propias experiencias. Yo odio con todo mi corazón ir al ginecólogo porque son los médicos que más me han violentado.
Y más allá de ser trans, desde una perspectiva súper gordofóbica, una vez un ginecólogo sí me acompañó mi hermana es más delgada que yo y es de una belleza más hegemónica. Terminando la consulta, sí me dijo, y a la próxima, déjale algo de desayunar a tu hermana, porque pues ya vimos que, o sea, con estos comentarios muy gordofóbicos, ¿no? Y a mí me produjo un ataque de ansiedad impresionante. Entonces, pues más que tip, como un recurso que les puedo comentar, es pregunten con propia banda transmás que o ya ha tenido experiencias o se manejan estos círculos y cómo saber dónde están esas redes. La virtualidad ayuda mucho. Quería dejar como eso al calce. Dice Aley que le gustaría opinar. No sé si quieres abrir tu micrófono, Aley. Sí. Pero ya terminaste tú, Jan, porque Sí, tampoco total. quiero interrumpir. Va. No, yo lo que comentaba es que me parece, y es Alex, no leo, en cuanto a lo que dice Alex, creo que me parece increíble que pregunten, pues, esta parte de si quieres saber tus medidas, porque muchas veces no se aborda de la manera correcta y llega a ser un poco, pues sí, o sea, a transgredir, bueno, a lastimar, ¿no? Porque es como de se toma como a reto o de bajar, cuando realmente a veces la meta ni siquiera es bajar o subir de peso. O sea, sí es como parte de, pero pues la idea es como hacerlo de una manera sana, ¿no? Y sin que sea más traumático todavía, porque yo creo que si buscas un especialista o te estás acercando con alguien que sabe del tema, es porque pues necesitas ayuda, quieres ayuda. Y creo que lo peor que te puede pasar es que pues sí, no te pregunten como justo, ¿no? Eh, tus metas o también como esta parte de si quieres saber realmente tu peso o si no va orientado por ahí, si quieres saber como este tipo de cosas. No sé, yo quería comentar esta parte. Quiero responder. Es que justo también eh, tengo una especialización en trastornos de la conducta alimentaria porque pues al final del día las personas trans no solo vivimos disforia, también vivimos dismorfia corporal ocasionada por la misma disforia y la tasa de TCAs es muy elevada en personas trans, más de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, por lo menos yo me gusta mucho tener cuidado en lo que digo, en cómo lo digo, porque justamente acá nos compartieron su experiencia, que tristemente un comentario de déjale más desayuno a tu hermana te puede cambiar la vida. No, o sea, yo soy de la idea de que un nutriólogo, una nutrióloga, un nutriólogo somos armas de doble filo, que podemos hacer que tengas la mejor relación con los alimentos o la peor relación con los alimentos. Y por lo menos, aunque mis pacientes tengan la meta de una disminución de grasa corporal, jamás es mi enfoque nada más. O sea, para mí es, podemos tener el cuerpo perfecto hegemónico, pero con la peor relación con los alimentos. Y para mí eso no me sirve. O sea, yo prefiero enfocarme en cosas más importantes, en que puedas subir escaleras, en que no te canses, en que puedas jugar con tus perritos, si tienes hijos con tus hijes, subir al quinto piso de tu escuela. O sea, yo me enfoco en cosas de tu vida diaria, no en un cuerpo. Obviamente viene como resultado de muchos cambios de hábitos, pero cuando ven como un cúmulo de cosas más allá de un cuerpo hegemónico, es como, no manches, llegué al lugar correcto, ¿no? Porque pues yo sé que en muchos lugares es, te duele la uña y ya es que estás gorda, es que estás gorde, es que estás gordo, ¿no? Y es como, no manches, me dio COVID, vine por una prueba, ¿no? Que me dijera que tengo, que estoy gordo, ¿no? Y esta es la realidad de muchas personas. Y tristemente, las personas que crecimos como mujeres es quien más vivimos esa violencia, ¿no? Porque tenemos que cumplir cierto cuerpo, ¿no? Porque si no, no somos bonitas, ¿no? Entonces, ya si tenemos como esta parte de no identificarnos con nuestro sexo y más nos están diciendo todas estas cosas, pues es una tortura hacia nosotros, ¿no? Ya, perdón, me desvié un poquito.
No, está excelente. Pues el chiste es que sean los temas que nos mueven y que sean importantes ahora sí que en nuestra cotidianidad y esto al buscar nuestro bienestar en áreas de salud es algo que nos atraviesa o al menos desde mi experiencia es algo que me atraviesa. Y quería hacer aquí la segunda pregunta porque está súper linkeada. Eh, Perdón el anglicismo. Evaluación de espacios seguros. Para las personas transmasculinas que buscan servicios o simplemente habitar espacios clínicos, sociales, laborales, ¿qué indicadores o factores clave pueden ayudarles a evaluar si un lugar es verdaderamente seguro y afirmativo para ellas, considerando además la diversidad de masculinidades? Como lo estábamos mencionando, ¿sí? O sea, uno desde que inicia, o sea, desde que ingresas a un lugar, te puedes dar cuenta, quieras o no, de cómo están tratando las personas, ¿no? Desde el hecho de empezar, y como les mencionaba, hablar acerca de perspectiva, desde el hecho de que, ustedes desconocen si ese lugar, por ejemplo, llegan al, no sé, a X hospital, desde cómo también el personal de enfermería, medicina, psicología, te habla, ¿no? O sea, el hecho de que desde que inicie, ¿cómo quieres que te llame? O sea, ¿cómo qué nombre quieres que te diga? ¿Sí? ¿Qué pronombres utilizo contigo? Todo eso, desde ahí yo creo que ya nos empieza a dar un panorama de que, ok, tiene un poquito de perspectiva, ¿no? Y desde el hecho también les digo, preguntar. La parte, también me gustaría saber más que nada aquí, cómo se han vivido desde esos espacios, como para ir viendo qué opciones pueden haber, ¿no? O sea, si son personal, yo voy a hablar del área de la medicina, si son personal médico que llega y que a pesar de que le dicen, este es mi nombre y estos son mis pronombres, y reinciden en no decirnos, creo que ya es ahí, desde ahí estamos con estas alertas de decir, no sabes qué, mejor o me cambio de lugar o sabes ir con, no sé, dirección o alguien más, está pasando esto, ponme a alguien que no me esté violentando, ¿no? Y poner esos nombres, porque una vez diciendo, o sea, si este personal sabe que ustedes saben, sí van a buscar la forma, ¿no? Pero no, por eso les digo, no estar tolerando todo esto, porque ni siquiera tenemos por qué estar tolerando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también preguntar, ok, no sé, si se quieren ir a internar porque algo está pasando o esto, checar desde la parte de los baños, del lugar en el que van a estar internados, todo eso también es súper importante, ¿sí? Y cuestionarse. Si no se están sintiendo cómodos en esos espacios, también se vale ya no acudir ahí, ¿no? Y buscar otros lugares. Yo creo que qué más indicativo queremos que el hecho de cómo nos estamos viviendo en esas áreas, ¿no? Si yo llego y me siento cómodo, me siento, o sea, como entendido, que validado en esos momentos, ok, ¿sí? O sea, no todos van a tener perspectiva, no todo el personal que habita ese hospital va a tener perspectiva, pero si ustedes se están sintiendo bien con esa persona en especial, excelente, ¿no? Y como mencionaban, justo ir diciendo, oye, aquí sí está bien, ¿no? Porque incluso también yo como persona, o sea, como psiquiatra, cuando mando, no sé, a endocrino o algo así, sí les pregunto cuando regresan, digo, oye, ¿cómo te fue? O sea, sí, porque digo, y siempre hago énfasis, mira, si te dice esto y esto, si no te sientes validado, si te está diciendo cosas así súper terribles, o sea, que te sientas violentado, me dices, porque yo incluso dejo de mandar personas ahí, ¿no? O sea, entonces también eso de nuestra parte es, ¿cómo te sentiste? No te dijo no sé qué, no te sentiste así. Siempre hay que preguntar eso y por eso yo creo que eso es súper importante lo que decían, preguntar quiénes sí, quiénes no, porque pues, ¿para qué los mandamos a un lugar donde uno se sienta terrible? Nadie quiere ir a esos lugares, ¿no? Entonces sí. La parte también de la hospitalización es muy importante, o sea, y el hecho, hay que saber que aunque legalmente el nombre no está cambiado, pues eso no significa que te tengan que seguir hablando desde la parte de tu papel, ¿no? O sea, no. O sea, incluso también ya hay como muchos, como programas en cómo tratar, ¿sí? Porque de verdad es que parece que a uno le tienen que decir con palitos y bolitas, o sea, porque si no, no se entiende, ¿no? Pero sí. Justamente concuerdo mucho con lo que dice Pau y pues
yo igual quiero compartir una experiencia que yo viví como detrás, ¿no? O sea, en el hospital viendo cómo se burlaba un adscrito de un paciente. Y sí voy a decir dónde pasó. Y estuve haciendo una de mis rotaciones clínicas en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología. Mm, Y ahí, pues yo estaba en el área de nutrición y alguien escribió, no sé, escribió Andrés en vez de Andrea, ¿no? Pero fue un error de la persona que escribió como rápido, ¿no? ujú, Y pues empezó a burlar, empezó a decir como de, "Ay, es que pues estas personas que ahora se creen hombres y son mujeres, ¿no? ujú, Y pues yo sé que yo hago un cispassing muy notorio, ¿no? Entonces yo nada más estaba escuchando y como que trataba de estar calmado, pero pues obviamente lo que dijo desde un inicio, pues yo me enojé, ¿no? Y pues empezó a decir como de, no, pero a ver, si nos llega una persona de esas raritas que se cree hombre pero es mujer, pues vamos a tener que decirle como quiere que le digamos, pero acá atrás los vamos a tratar como son, o sea, si son hombres, pues hombres, si son mujeres, pues mujeres. Y como que mis amistades de ahí que estudiaban conmigo, pues sabían que yo soy trans, ¿no? Entonces como que me voltearon a ver automáticamente y como que una amiga sí me dijo como, y yo como, y solo yo traía una tabla y hojas y la dejé como fuerte en la mesa y como que se notó mi molestia, ¿no? Y este adscrito me dijo como, ¿tienes algo que decir, Alex? Y yo le dije, sí. Y le dije, porque yo sé que las personas que están aquí son los futuros nutriólogos de muchas personas, que quizá lleguen personas trans a su vida y no quiero que vivan este tipo de cosas por desinformación. Y, y se quedó como de, y yo de, pues yo soy una persona trans, que algunos de aquí saben, y yo sé que tú, Gabriel, no lo sabes, pero lo soy, y créeme que por lo menos la evidencia más reciente ya nos habla un poquito de cómo tratar a personas trans desde la nutrición, porque él estaba diciendo que no había nada y que sí o sí era hombre y ya, ¿no? Y le dije, aparte, pues usamos la lógica un poquito, ¿no? O sea, yo sí me puse ya al tú por tú. O sea, le dije, sabemos que si tenemos más masa muscular, pues ocupamos más energía. Entonces, simplemente es lógica, saber cómo funciona la testosterona y el estrógeno en tu cuerpo. Y ya, obviamente, de ahí ya hubo un problemota. El vato súper transfóbico me empezó a decir, me daba a los pacientes terminales y me decía como, si ese se muere, va a ser tu culpa. Y siempre me decía así, ¿no? Y era como de, adivina quién se murió y fue por tu culpa. Y así fue muy violento. eh, pues al terminar, ni siquiera pude terminar la rotación porque pues desarrollé trastorno de ansiedad generalizada en ese lugar. Y pues yo obviamente me quejé con mi escuela y les dije como, yo voy a meter una demanda ante el TEC, no ante el instituto, porque pues ustedes son quienes me mandaron ahí. Y yo estoy quejándome desde hace meses con ustedes y no están haciendo nada al respecto. Y ya obviamente cuando ya metí como el tema legal me cambiaron de hospital, ¿no? Pero ujú, pues sí fue un muy violento para mí, o sea, desde cuando se enteró que era trans, le valió que tenía buen rendimiento académico. Y me empezaba a cerrar la puerta en la cara, a decirme todas estas cosas que les comenté. Y pues el saber que ninguna persona trans que llegara a ese lugar estaba segura, ¿no? ujú, Y hay muchas personas que llegan ahí por ujú, necesidad, ni siquiera por gusto, ¿no? O sea que pues al final es lo que pueden cubrir monetariamente, ya sea igual en un IMSS o en un ISSSTE, que en este punto ya hay protocolos que muchos personales de la salud de ujú. ahí no lo siguen y es como, "Ay, yo no voy a seguir Pues estas vale. cosas, ¿no? O sea, de... A mí no me importa, yo llevo 100 años aquí y antes no se hacían esas cosas, o sea, las generaciones de cristal ahorita y es como de,
no mames. No, o sea, 3 pesitos de respeto, de humanidad, y no pedimos algo del otro mundo, o sea, no pedimos nada más que un respeto, ¿no? Que es un derecho, o sea, no pedimos algo que no nos corresponde. Y derecho y acceso a la salud, porque sí, también el llevar un tratamiento hormonal se puede llevar de forma pública en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? Entonces esto Ujú. si se niega, sí puede contar incluso como discriminación, porque hay protocolos. Al día de hoy, ya 2025, abril 2025, sí existen estos protocolos. Y sí, también tristemente, sí, se los pasan por donde quieran pasárselo y no los respetan. Y pues el médico familiar no te da pase a psiquiatría ni a endocrino. ¿Por qué no le parece? Porque estás dañado y mejor te manda meramente a psiquiatría a que te arreglen. Y acá Pau no me dejará mentir, que sabe Sí, que funciona así, ¿no? Entonces, no, yo sí, creo que el que así es. alcemos la voz y no nos quedemos callados puede que traiga consecuencias negativas, pero eh, para nosotros, ¿no? Pero pues al final es como esta parte que buscamos como espacios seguros de, o sea, yo sé que incluso pude haberme atrasado en la escuela por haberme expuesto. Me pudieron haber reprobado, mi persona estuvo en peligro, porque yo seguí yendo a este hospital, ¿no? O sea, a mí me daba mucho miedo estar solo con él. Me empezó a dar muchísimo miedo. O sea, yo tenía que estar como cama por cama y explicarle pues todo el paciente, ¿no? A mí me daba un pavor porque era estar solo con él. Entonces, me daba mucho miedo. Y fue como las consecuencias de hablar y muchas veces fue como, si me hubiera quedado callado, no estaría viviendo esto. Pero también fue como, pero si me hubiera quedado callado, mis compañeras se hubieran quedado con la idea de que solo en la nutrición existe hombre y mujer Ujú. cisgénero y punto. ¿No? Entonces, igual mis compañeras después se acercaron y me preguntaron más. Y yo como pues les pasé toda la evidencia que tenía y pues al final sí me agradecieron como pues esa confianza con ellas, ¿no? O sea que sí me dijeron como sentimos mucho que hayas tenido que vivir todo esto con él, pero para nosotros nos abriste otro panorama que no teníamos. Entonces yo me quedé con eso, que sí vale la pena abrir la boca. Ujú. Ay, Alex, primero, pues gracias por la apertura de contarnos estas experiencias que pueden llegar a ser dolorosas, porque sí nos ponen en riesgo en más de un sentido. Y de aquí me gustaría como rescatar varios aspectos. Primeramente, pues reconocer que los círculos de la medicina, pues de la medicina occidental, son hegemónicos, son la primera esfera que Ujú. nos patologizó, este, y pues la medicina que tenemos actualmente sigue siendo heredera de esa tradición. Entonces, pues sí son espacios que llegan a ser muy violentos y también me gustaría rescatar que el que nombremos estas violencias, el que las señalemos, el que nos armemos y existe documentalmente tal y tal y tal y tal y tal, es una herramienta muy poderosa. No nos debería tocar defendernos y prepararnos como si fuéramos todos abogados. Eh, y para los que tengamos ese interés, esas ganas, esa resiliencia, esa resistencia, excelente, y lo mejor es armarnos de otra bandita que nos sostenga porque solos nos tumban. Y también comentar que no todos tienen que hacer eso. O sea, la verdad, si tú como persona trans te sientes violentado y sabes que tú tienes todos los argumentos en decir me están violentando, pero prefieres no decirlo porque eso te pondría en riesgo, también estás en tu derecho de no decirlo.
porque creo que es muy peligroso traer esta bandera de yo voy a defender siempre solo, cuando a veces no queremos, a veces no tenemos que, a veces eso es más riesgoso. Entonces, sí me parece súper, súper importante levantar la voz, pero sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, viendo como potencial nuestro bienestar, porque la neta, bien podríamos ir por la vida ladrándole a toda la gente que fuera transfóbica, que ganas no faltan, pero pues ¿cuál sería el bienestar de eso? Hay que saber un poco, pues sí, el autocuidado desde nuestras comunidades. Y qué chido que estas compañeras te dijeran, gracias por cambiarme este panorama, porque la neta, eso hace que valga la pena el haber hablado de esa manera. Entonces, quería comentar eso de ¿Agregar manera... algo? ¿Eh? ¿Puedo agregar algo? 2 segundos, 2 segundos. Quería también comentarles que ya se unió nuestro tercer invitado, el psicoterapeuta Hugo Gómez, que me gustaría saber como sus puntos al respecto, repetir las 2 preguntas que se hicieron para que las pueda retroalimentar y comentarles que aquí en el grupo está, ¿me permites comentarlo, Oli, un poco eh, de tu carrera? Sí, no, no hay problema, no te apures. Pues aquí entre el grupo de apoyo a transmasculinidades de Morelia, eh, está el primer paramédico reconocido como paramédico por el Estado. Y yo sé que también en cuanto a cuestiones de salud y de pues, ser primer respondiente, tiene mucha experiencia. Yo nomás veía las caras que hacía en lo que comentaba. Entonces, sí me gustaría también saber si tienes aportaciones específicas a esta área. Y pues para hacerlo como un poco que no perdamos el orden. Alex, ibas a decir algo, después Oli para que vaya unido con la parte médica y después sí me gustaría releer las preguntas para que Hugo las conteste. ¿Les parece? Pues nada más justo como retomando, o sea, yo sé que dentro de la misma parte de comunidad trans, habemos vatos trans con mayores privilegios que otros y por lo menos yo sé que soy bastante privilegiado por el contexto en el que me muevo, porque tengo una familia que me apoya, amistades que me apoyan, mi escuela me apoyó y por eso también me atreví a alzar la voz tomando en cuenta todo mi contexto, pero justo, si todo el contexto no te permite a ti, te pone más en riesgo, mejor no lo hagas, ¿no? Porque al final del día es mantener tu seguridad antes que cualquier cosa, porque pues sí, vivimos en un país muy transfóbico y estamos haciendo nuestra luchita y estamos creando lugares seguros, pero aún somos pocos. Y de verdad, o sea, si en algún punto yo les abro esto, quieren como que yo exponga a alguien o algo así, y ustedes les da miedo o no se atreven, pues siéntanse seguros de que por mi parte van a tener como ese apoyo siempre. Gracias, Alex. Yo tengo algo que compartir. Eh, o sea, es muy fuerte, a mí me parece muy impresionante el nivel de transfobia que existe dentro de las instituciones de salud, no solamente públicas, sino también privadas, y yo tengo una experiencia bastante fea, no como paciente. Cuando estaba realizando mis prácticas profesionales, yo las estaba realizando prácticas dentro de las ambulancias de AMUMED, que son como de donde viene mi institución. Todo iba bien hasta que nos topamos con el hospital, y sí voy a decir qué hospital es, pero es el hospital de Nuestra Señora de la Salud, el de las monjitas. Dentro de ese hospital está el urgenciólogo Santiago Montoya, algo así. No sé, desconozco si sigue trabajando ahí. Pero por lo menos en el tiempo donde yo estuve haciendo mis pocas prácticas que alcancé a hacer, ese urgenciólogo, en el momento en el que me conoció, como que yo fui, le entregué un paciente y
como pues mi institución validaba mi identidad, pues me daba ese permiso de firmar con mi nombre elegido. Y como que el urgenciólogo lo vio y dijo, ¿neta te llamas así? Y yo, sí, que se mete. Y dijo, a ver tu INE. Y yo, no. Y ya de ahí como que surgió un poco como esa discusión. No voy a mencionar más de lo que pasó en ese instante porque era un momento pues de urgencia. Pero a partir de esa interacción y de que ese urgenciólogo se da cuenta de que yo soy una persona trans, directamente se niega a recibir todos los pacientes a los que yo personalmente le estuviera llevando. Entonces, ya no solamente era una cuestión como contra mi salud, sino contra la salud de todas las personas a las que en algún momento pidieron una ambulancia, que tenían miedo, que tenían un momento muy frágil en sus vidas. Perdón el ruido, la perrita, tenemos una perrita que está afuera y evidentemente quiere entrar. Ajá. Entonces, hubo todo un problema dentro del hospital porque la dirección del hospital apoyaba al urgenciólogo. Entonces era como de, ay, pues nada más firma con tu nombre. Y yo, que no, que es lo que estoy haciendo. Y mi institución se puso de mi lado, bendito Dios. Sí fue como, no, o sea, no vamos a permitir que uno de nosotros esté siendo tratado de esta manera. Tristemente, como es un servicio, pues, muy necesario el de las ambulancias y uno tiene que llevar a los pacientes a donde se le indique. O sea, no es como que puedas decir, no te puedo llevar a ese hospital porque no me dejan entrar. Tuve yo que realizar como otros movimientos para empezar a realizar mis prácticas dentro de Protección Civil, que es como más fácil que te manden a hospitales públicos. Pero sí, estuvo interesante pues esa interacción, porque genuinamente la gente está dispuesta a matar personas en pro de no reconocer nuestra existencia. Entonces, suena feo y es feo, pero pues toca vivir así, toca resistirlo. Y sí, es verdad que toca hacer comunidad para que mientras más se nos vea, menos raro vaya a ser. Y así. Me parece una excelente manera de cerrar una participación que al menos yo la sentí como cubetada de agua fría, y que la verdad pone en panorama pues todas estas vivencias que existen dentro de los sistemas de salud y a partir de ahí pues un poco al cómo cuidarnos y es algo que perdón Hugo, pero te voy a encomendar que que te centres un poco en cómo cuidarnos ante esto, ¿no? Porque se ha hablado en lo que llevamos de todas estas vivencias violentas, de todo este levantar la voz que nos toca, de todo el cómo ha sido armar resistencia muchas veces desde lo individual en estos espacios hegemónicos. Y para ponerte un poco en contexto, hago lectura de las preguntillas. Para construcción de espacios seguros, desde su respectiva área, ¿qué acciones concretas pueden implementar los profesionales de salud para construir y mantener los espacios que sean genuinamente seguros, respetuosos y afirmativos para población transmasculina? Y la segunda pregunta era para las personas transmasculinas que buscamos servicios o simplemente habitar espacios, ¿qué indicadores o factores clave pueden ayudarles a evaluar si un lugar es verdaderamente seguro y afirmativo, considerando además la diversidad de masculinidades? Esas eran las preguntas, pero pues ya viste un poco cómo va el conversatorio. Tú date. Que la verdad he de decirles que pues Hugo es mi terapeuta. Entonces yo le tengo una confianza a este hombre impresionante. Y pues nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias Álvaro por la invitación. Me encanta poder participar. Perdón la demora. Justo venía de trabajar y como está un poco caótica la ciudad en la que vivo, pues me tardé un poco más.
Soy Hugo Gómez, vivo en la Ciudad de México, soy terapeuta individual, de parejas, familiar. Mi primera especialidad es adicciones. Otras han sido, una de ellas es justamente los estudios de la diversidad sexual y los estudios queer. Y entonces mi propuesta o mi trabajo ha consistido en los últimos varios años en trabajar para la comunidad LGBT, primeramente de mi ciudad, de la Ciudad de México, del área conurbada, que podían llegar al consultorio relativamente cerca del metro Chilpancingo, en Ciudad de México, y tras la pandemia, el 90 o más por ciento de mi consulta durante el resguardo sanitario fueron personas LGBT, mayoritariamente hombres gay y infancias y adolescencias trans. Tras haberse levantado el resguardo sanitario, posterior a la nueva normalidad, y ya recuperando un poco más la vida que conocíamos prepandemia, en el consultorio virtual atiendo muchas personas LGBT, terapia de pareja con hombres gays, con mujeres lesbianas. Eh, Continúo trabajando en lo presencial. Me gusta mucho que en lo presencial vengan justo personas LGBT, sobre todo juventudes y adolescencias trans no binarias. Todavía las parejas de hombres gay y las parejas de mujeres lesbianas no podemos sostener terapia en línea y está bien. Pero cuando se trata de juventudes, adolescencias, infancias, trans, no binarias, busco y prefiero y ofrezco hacerlo en lo presencial por los distintos motivos que poco a poco les iré compartiendo. El primero de ellos es el espacio seguro. Cuando yo estuve en el resguardo sanitario, eh, las familias, cuando estuvimos en el resguardo sanitario, ya nos podrán contar cómo nos fue, pero en el resguardo sanitario, eh, el 90 más por ciento de mi consulta de lunes a domingo, porque estaba yo encerrado y no había otra cosa que hacer más que trabajar y comer. En, en el resguardo sanitario, lo que más tuve fueron personas adolescentes jóvenes trans, adolescentes jóvenes no binarias, gays, algunas de ellas también adolescentes jóvenes lesbianas, y buscaron la terapia precisamente porque el espacio de familia en el cual tenían que estar en el resguardo sanitario dejó de ser un espacio seguro para ellas. Y entonces, a partir de ese momento, eh, se cimbró algo en mí en el que pude reexperimentar en mi cuerpo cómo es que las familias, donde se supone habrían de ser espacios nutricios y espacios de cuidados, se convierten paulatinamente en espacios no seguros y espacios inhóspitos para las juventudes, las adolescencias, las infancias trans no binarias y las personas adultas gay, adultas lesbianas y adultas trans que tuvieron que volver a casa porque las rentas no se pudieron sostener, tuvieron que volver a sus casas y los espacios donde había LGBT fobia 24/7 durante el resguardo sanitario, nos metieron, adultos, me incluyo, porque aunque me vea chavita ya, no soy aquella niña, ¿verdad? A las personas adultas y a todos nos metieron en situaciones emocionalmente complicadas. ¿Qué me tocó ver en el resguardo sanitario? Eh, justo, justo y por eso cuando Álvaro me dijiste del conversatorio dije, a huevo, sí, claro, porque de lo que más vi fue consumo problemático de sustancias en jóvenes, adolescentes jóvenes y personas adultas. Alcohol, marihuana y algunas otras que alcanzaban a conseguir. Mayoritariamente alcohol y mota, pero también llegaban a conectar y a comprar
algunos estimulantes mayores como la cocaína, como el crack también, derivado de la cocaína. Y también lo que empezamos a ver, o lo que yo empecé a registrar, fue un consumo muy amplio de cristal. Cuando salimos del resguardo sanitario, lo que más he seguido viendo son hombres homosexuales de distintas edades con consumo de cristal para fines de encuentros sexuales, ¿no? Entonces, desde esta especialidad que fue la primera en adicciones, yo, a mí me entrenaron para romper la negación, ¿no? Primero para aceptar que es una enfermedad y luego para romper la negación y después para internarlos en alguna clínica o meterlos a un grupo de AA. O sea, la terapia consistía en la domesticación de mi mente y de las personas para la cuadratura de ciertas cosas que le llamamos especialistas o que le llamábamos hace 20 años, ¿verdad? Especialidad en adicciones. Hace 20 años, justo, yo tenía 24, 25 años y ahora tengo 10 más, que me veo de 32, pero no, ya tengo 44 ya. Y este año cumplo 45 y 25 años fuera del closet. Entonces, pues vamos a, son mis bodas de plata gay. Todas, todos y todas en fiesta drag, a huevo, ¿cómo no? Ya me vi. Acá un straple maravilloso, un pelucón endiablado, ¿no? Putón, putón. Mi drag es putón, hermanos. La cosa es que cuando yo estudio la especialidad en adicciones, yo era un joven de 20 años y me convencí de que esa era la especialidad. Tras los años, 15 años después, cuando toca el resguardo sanitario y toca sacar a casta la especialidad, ¿dónde fucking internamos? ¿A cuál fucking grupo? Todos estábamos encerrados y empezó entonces la verdadera especialidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Los espacios que no son seguros para las personas LGBT tienen impactos, como todos lo sabemos, en nuestra salud mental. Y esos impactos en la salud mental nos llevan a distintas cosas, a la clandestinidad, a prácticas de riesgo, a relaciones de peligrosidad y de riesgo, a conectarnos o engancharnos en relaciones amorosas o sexoafectivas muy complicadas de vivir y muy complicadas también de abandonar en sus momentos, pero también los efectos emocionales de la violencia LGBT-fóbica en nuestras personas nos llevan a tener ciertas vivencias que los saberes de la psiquiatría le llaman ansiedad, depresión, ¿no? Y algunas otras cosas que desde estos saberes de la psiquiatría o desde la ciencia biomédica, las expertas en psiquiatría, Paulina y otros expertos, nos han enseñado que pueden ser desde rasgos hasta trastornos. Más allá de la etiqueta compas, lo que a mí me interesa es conocer de a qué profundidad, qué espesor y a qué me estoy enfrentando. Un rasgo es importante, es grueso y es espeso, pero lo que la psiquiatría le llama trastorno es una vivencia emocional, interna, mental, cognitiva, emocional, corporal, comportamental, mucho más espesa, mucho más compleja, de mucho más tiempo y tanto las unas como las otras tienen la cualidad de llevarnos a experimentar con algún tipo de sustancia. Y a eso quiero llegar. Cuando a mí me dijeron hace 20 años que la adicción era una enfermedad, yo lo creí como cuando en el catecismo me dijeron que el Espíritu Santo, lo creí, lo creí, lo creí, ¿no? Con el paso del tiempo, creo que necesitamos reconocer que si bien el consumo prolongado de sustancias tiene efectos en el cuerpo humano, en el sistema biológico. No son cranquirricolino, son sustancias que al interactuar dentro del organismo y llegar al sistema nervioso central producen cosas. Estar pacheco, estar pedo, estar puesto, estar empoperado, etcétera. Ese es el efecto inmediato, el efecto por intoxicación. Pero si el consumo continúa,
llegamos a otras formas de consumo mucho más complicadas y algunas mucho más difíciles de erradicar, de algún modo, de manejar o de erradicar. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Mi idea está siendo los espacios físicos, los espacios emocionales, los espacios relacionales, relaciones con personas, familiares, del trabajo, la escuela, la calle misma, la sociedad y la cultura, el cisistema heterosexual y ciscentrado, produce efectos emocionales en nosotros, en nosotras y en nosotras. Los produce. Ojo ahí, porque estos efectos emocionales similares, en paréntesis teórico, eh, hoy sabemos que los efectos de la LGBTfobia y otras formas de violencia en la persona tienen la capacidad de impactar en el sistema nervioso central como lo hace algún otro tipo de trauma. Y el trauma puede ser un evento grande, inesperado y de chingadazo, o el trauma puede ser eh, una circunstancia y situación de vida prolongada a lo largo del tiempo. Tanto el trauma de chingadazo como el trauma que pareciera no ser un chingadazo, pero que es un contexto inhóspito a lo largo del tiempo, ambas cosas tienen la cualidad, ambas cosas se llaman trauma, y ambas cosas tienen la cualidad de impactar en el sistema nervioso central en las mismas áreas que impacta la LGBTfobia. Entonces, la LGBTfobia tiene la cualidad de producirnos trauma emocional, la tiene. Y ese trauma emocional que se traduce en vivencias de ansiedad, de depresión, de crisis de nuestra identidad, me refiero no con esto a tener duda de quiénes somos, porque nosotras sabemos quiénes somos desde que somos, miren, así de chiquititos, lo sabemos, pero crisis de identidad tiene que ver con meternos en conflicto interno muy complejo por estar bombardeados constantemente de estos mensajes LGBT-fóbicos. Entonces, todo esto es enloquecedor y real. O enloquecemos y tenemos ataques de pánico y somos depresivos, ¿no? Póngale otro checklist a esta señora. O somos depresivos o tenemos ataques de pánico, ¿no? O abusamos de las sustancias. Porque de algún modo necesitamos calmar el pedo. Ojo acá. Si nosotros estamos viviendo en espacios poco seguros, en espacios no amigables y de no aceptación, eso tiene efectos en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Y de eso aumenta la probabilidad de manera importante de iniciar o mantenerse con un consumo de sustancias. Punto número uno. Punto número dos, no hay moral ni hay pedo con las sustancias. Creo que tenemos que desmoralizar las sustancias y no tiene que ver con el pedo moral, ni con nada de eso, ni con Dino a las drogas, ni con nada de eso. Tiene que ver con cuáles son esas sustancias que nos llevan a riesgos de salud más grandes que otros. Todas las sustancias, las que sean las de origen natural o las de origen químico, impactan en el sistema nervioso central. Todas, sí o sí, de un modo o de otro, más o menos, tienen la cualidad de impactar en el sistema nervioso central, en el sistema biológico. Cambian emociones, en mayor o en menor medida, cambian el pensamiento, cambian la conducta, en mayor o en menor medida. Ahora, ya entrados en el consumo rápidamente, es importante identificar consumo recreacional o recreativo, ¿no? Estamos en una fiesta, vamos a un festival musical, estamos en una peda, sacan mota, no lo sé. Puede haber un tipo de sustancia que consumimos en la fiesta, está fine, ¿no? O sea, está el popper si quieren, ¿no? Hay otro tipo de consumo que es el consumo experimental. Por ejemplo, yo nunca he experimentado con cocaína y si algún día me meto cocaína, pues igual y se me antoja y digo, ah, pues mira, se siente así, no fue lo mío, ya experimenté. Una cosa es el consumo recreativo, que se hace en un contexto de diversión social o de diversión sexual, y otra cosa es un consumo ocasional o experimental. Experimenté con eso.
La característica central, tanto del consumo experimental como el consumo lúdico, es que no tienen un patrón de consumo. Cuando ya tenemos un cierto patrón de consumo, entonces ya podemos entrar al territorio de consumo problemático o consumo adictivo o consumo explosivo, que esos son los mayores riesgos a la salud. Em, Cada quien sus chicles, ¿no? Cada quien sus dulces, cada quien sus drogas, pero sí creo que es súper importante identificar qué consumo, en qué etapa estoy, si estoy en una etapa de lúdica o experimenté, o estoy en un consumo no problemático, o estoy en un consumo problemático, o estoy en un consumo de tipo dependiente, o casi nunca consumo, pero cuando consumo, miren, me tomo hasta el agua bendita, güey. Y ese es el consumo explosivo. Yo necesitaría que ustedes se sondeen y vean en dónde están. Si hay consumo de algunas sustancias, fine, identificar cuál es, qué efectos tiene, identificar en dónde están en el consumo. Porque la paradoja, y cierro el micro para ver si tienen algunas preguntas al respecto, la paradoja de esto es que los espacios y los momentos y las personas eh, LGBT-fóbicas tienen impactos en nuestras emociones. Esas emociones impactadas nos pueden llevar al consumo. Y una vez consumiendo, es muy sencillo y muy frecuente que nos coloquemos en situaciones de riesgo, con personas de riesgo, en prácticas de riesgo o en contextos de riesgo. Y esa es la paradoja, compas. Cada quien sus dulces, cada quien sus chicles, pero creo que también es importante decir cómo estoy en el consumo, porque si lo que me trajo al consumo es la vivencia traumática de LGBT-fobia, y ya consumiendo esto me lleva a lugares de peligrosidad para mí que soy joto, o para ustedes que son personas trans, o para las mujeres lesbianas, esa es una paradoja. Y necesitamos identificar en dónde andamos para que no nos metamos a espacios de peligrosidad, porque la transfobia existe y cobra vidas. ¿Qué hacer? Si tienen un pedo de consumo, habemos una red de especialistas en adicciones, digamos, terapeutas formados en, que habemos gente en, en Tlaxcala, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Morelia, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, también tenemos gente, en Uruapan, pero también tenemos gente en Baja Norte, en Sonora, en Monterrey. La mayor parte de nosotros, quienes les menciono, somos personas LGBT que sabemos de adicciones, y lo importante de esto es que sabemos y reconocemos los efectos traumáticos de la LGBT-fobia. En la pregunta número 2, como de cuáles son los indicadores de estos espacios afirmativos o estos espacios seguros, yo sí pienso que la persona heterosis necesita tener estudios al respecto, como ya los hay. Ya los hay. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, yo doy clases en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y allí, en la clínica de género, hay un espacio en el Mérito Instituto Nacional de Psiquiatría, donde cualquier persona LGBT que llega a solicitar servicio, la mandan a la clínica de género. Cualquier persona LGBT, por crisis de depresión, por intento de ideación suicida, por crisis psicótica, por alucinación, por consumo problemático de drogas, cualquier situación que tenga la persona LGBT que llegue al instituto, la mandan directamente con nosotros a la clínica de género. ¿Por qué? Porque allí es un espacio seguro donde les enseñamos a lo largo del año o de la rotación de los meses, qué significa un espacio afirmativo y algo importante, a no dudar y no poner en duda quiénes somos. Cuando están en la clínica de género, lo primerito que preguntamos es cuál es el nombre con el que me voy a referir y cuáles son tus pronombres. Y creo que esos son también los indicadores. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo?
cuando hay personas LGBT que consumen sustancias y van a grupos de AA, tienen que salir del closet y somos vistas otra vez las personas LGBT como los bichos raros. Y de pronto se piensa que por ser joto es porque consume, o por ser trans es por lo que consumes, o por ser lesbiana tienes un consumo problemático de alcohol pues porque eres lesbiana. Entonces, por ahí no. Hay grupos, los menos, hay grupos totalmente LGBTs en algunas ciudades del país y esos sí son espacios como seguros, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Yo creo que la persona especializada en distintos temas respete tu nombre, respete tus pronombres, no ponga en tela de juicio nada respecto a ni tu orientación sexual, ni tu identidad de género. Y algo importante, uno mismo se da cuenta cuando el profesionista de salud mental apunta como el origen de tus pedos a nuestra orientación sexual o tu identidad de género. Te das cuenta perfecto en cómo te trata, en cómo te habla, en el tipo de preguntas que hace. Tú te das cuenta cuando te está revictimizando o patologizando y por eso eres depresivo, eres ansiosa, eres adicto. Entonces, si está esa sensación, por allí no es, por allí no es. Fíjense que yo empecé a dar clases en el Instituto Nacional de Psiquiatría en 2016 y 8 o 9 años después, las egresadas y los estudiantes de psiquiatría son otras personas. Y eso me llena de esperanza. En la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, que es donde deambulo, es maravilloso encontrar personas no binarias, por ejemplo, y que sus nombres sean respetados. Y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, yo la clase la doy los meses de diciembre. Cierro el año prácticamente, porque lo que hago es ver casos clínicos. Entonces yo dije, pues les voy a preguntar también, ¿verdad? Si hay, con qué pronombres, si hay alguien que necesite un pronombre o un nombre en lo particular, me puede avisar. Y en esta última generación hubo dos médicas, psiquiatras, que se identifican como personas no binarias, psiquiatras, que están estudiando psiquiatría. ¿Cuántos años tienen las personas que están estudiando la especialidad? ¿27? ¿26, Paulina? Depende, como 28. Ajá, Paulina, Pau. Wow, como 28, ¿no? Ajá, cuando 28. llegamos a la clínica de género tenemos, ya es en el tercer año más o menos, entonces, ajá, como unos 27, 28. Imaginen, 27 o 28 años no binarias. Es una maravilla. Ya llegamos a todo esto, ya estamos presentes. Entonces, espacios afirmativos y espacios seguros, yo en mi ser más radical, lo sé, lo soy, pensaría de personas LGBT para personas LGBT. Y si no, personas cis hetero que tengan la formación y la sensibilidad, y tú te das cuenta cuando el heterosis te apunta como la patología o cuando no. Tú te das cuenta, ¿no? ¿Cómo he podido yo construir o colaborar en estos espacios seguros? Como la primera pregunta que ponía Álvaro. En, Cuando yo era una jovencita, un maricón jovencito de ventas, estaba en el activismo, activamente puesto en el activismo. Ya después llegan los 30 y los 40 y pues ya uno se cansa, ¿verdad? Ya soy una señora de las 4 décadas. Ya la verdad me canso. Me da sueño a las 10:30. Em, pero entendí también que el activismo está en muchos lugares y de distintos modos. Entonces, ¿qué vengo haciendo desde hace un par de años? En congresos, asociaciones, la Iglesia Católica, bueno, el Arquidiócesis Primada de México, el Ejército, donde sea, mi, mi, mi propuesta es hablar de la diversidad sexual y mi activismo es académico. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? El activismo académico, el activismo de la divulgación y el activismo de decir abiertamente que soy un cuarentón homosexual.
joto. Ahora no traigo las uñas pintadas, pero luego las traigo, porque dentro de los espacios de terapia en los que yo me muevo, hay apertura, pero no hay visibilidad. Y si hay visibilidad, es de personas jóvenes. Y si son jóvenes, son descalificadas porque no tienen tanta experiencia. ¿Ven la mamada? Entonces, sí creo que es súper importante que contribuyamos desde nuestra trinchera a lo que podamos. No es una obligación. Si la visibilidad y el activismo ponen en riesgo nuestra estabilidad emocional y física, entonces no. Ujú. Por allí lo pienso, Álvaro, y todas y todos. Muchas gracias por la Cátedra Express. ¿Ven por qué yo lo quiero tanto? Este, ahorita la verdad se nos está yendo el tiempo súper rápido, ya son las 9:25, y sí me gustaría como hablar de estas preguntas que nos mandaron, porque pues ustedes no lo saben, pero Alei nos hizo el favor de socializar que iba a estar este grupo con otra bandita trans que no pudo conectarse. Y entonces, pues como mandaron las preguntas gente que ahorita no está, sí me parece importante como decirlas, pero no tenemos tanto tiempo, así que no sé si les parece un poco una ronda, como en concurso de estos de lightning round, para contestarlas, las que están dirigidas a cada uno de los especialistas para que no se queden sin contestar. Eh, y si nos da tiempo, alguna otra participación aquí, y si ustedes no tienen ya sueño y hambre de que la hora que quedó, ay, Val, pues bueno, igual queda grabada la sesión. Entonces, pues ahorita vamos a contestar rápidamente las que se puedan, que van dirigidas a especialistas, y al final, si tienen algún otro comentario, se podrá hacer. Las primeras van para Pau, que dice, ¿cómo se pueden abordar las preocupaciones sobre salud mental que pueden surgir o intensificarse durante diferentes etapas del proceso de transición? ¿Cuándo es recomendable buscar apoyo psiquiátrico? Yo creo que voy a retomar un poquito lo que decía Hugo. Yo creo que sí es importante justo esto que menciona que no hay que patologizar, o sea, sí se tiende muchísimo a patologizar. Lo voy a hablar desde lo que yo también como hago, es, al menos siempre es, voy a hacer un acompañamiento. O sea, si vienes conmigo porque te envía el endocrino, porque te tengo que dar una hoja, yo siempre les digo, ni siquiera es necesario que les demos una hoja para que el endocrino empiece o sea, el tratamiento, eso no. Pero viéndolo desde aquí, yo te voy a dar la hoja porque no necesitas mi permiso. O sea, no voy a patologizar lo que está pasando. Esto no tiene nada que ver, como lo mencionaba. O sea, el hecho de ser trans no significa que tengas una patología, entonces que sí se va a tener que hacer un acompañamiento más que nada, porque sí, luego más que nada más por la parte social, familiar y etcétera, es que tienden a ver, como se mencionaba, esta parte de ansiedad, depresión y todo. Entonces, si aumenta todo esto por el entorno en el que vives, porque de verdad el apoyo familiar, el apoyo en amistades, acá, pues, hace una diferencia impresionante. Entonces, eso sí hay que irlo acompañando, a ver qué está pasando, cuáles son las expectativas que tienes, porque si hay unas expectativas ya muy irreales, y es como decir, a ver, vamos a ponerlas aquí para que después a largo plazo no vayan a ver, pues que pensemos que estas expectativas no están cumplidas, ¿no? Entonces, más que nada ahí, ¿y cuándo hay que ir con el psiquiatra? Ideación suicida. O sea, ideación suicida, autolesiones, eso es de decir, sí. O sea, hay que ir porque sí tenemos que ir para bajar esta ideación, qué está pasando, de dónde viene, y no como, ay, es que eres una persona trans, por eso te quieres matar. Pues no, claro que no. Yo creo que todos podríamos llegar a vivir eso y no tiene nada que ver con la identidad. Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. Si hay ideación y autolesiones, sí es muy, muy, muy importante, más que nada para el resguardo de la integridad, sea la identidad que sea. Eso aquí queda realmente de lado, eso no tiene nada que ver. Entonces, resguardamos la integridad de la persona
¿sí? Ahí sí hay que ir con psiquiatría. Cuando las crisis de ansiedad realmente ni con ejercicios de respiración ni con el acompañamiento psicoterapéutico mejoran, a veces sí hay que dar un medicamento, pero no o sea, yo siempre dejo de lado la parte de la identidad en torno a los medicamentos, en torno a esto no tiene nada que ver, ¿no? Se atiende lo que está pasando y sí, muchas veces, demasiadas veces, híjole, el entorno genera tantas cosas y aumenta tanto, o sea, que, o sea, de verdad no tienen idea de cómo mejora el acompañamiento junto con el entorno, junto con las amistades. Por eso es súper importante también y yo creo que es súper valioso los grupos de apoyo. O sea, encontrar una comunidad, rodearte de personas que te validen, de personas que no te estén cuestionando o como mencionaban, preguntándole si sí o si no. O sea, no, eso no. No. Entonces sí, cuando hay que ir con psiquiatra, eso, y qué pasamos aquí es ir viviendo desde los miedos también, ok, antes de iniciar el proceso como de afirmación y todo, muchas veces empiezan, es que tengo miedo de esto, es que mis expectativas, se valora más que nada esto, ¿sí? Durante el proceso, obviamente, hormonas, sean las hormonas que sean, nos van a generar algunos cambios, entonces también se puede ir controlando, sí, mira, puedes sentir esto, sí puede aumentar tal situación, sí puede aumentar esto, y yo siempre digo, a ver, el papel te lo voy a dar porque te lo voy a dar, o sea, eso dejémoslo de lado, aquí no vienes a que yo te haga un examen para ver si eres acreedora que te dé un papel, porque eso no, entonces, pero sí quiero valorar emocionalmente cómo está la persona. Entonces, emocionalmente, en este momento, ¿cuáles son los temores? ¿Qué está pasando antes? ¿Qué expectativas tienes? Durante el proceso ir acompañando cómo te has sentido con el tratamiento, cómo te has sentido con la persona con la que estás llevando el tratamiento y posterior también el hecho de cómo estás llevando tu reafirmación o tu afirmación en tu entorno. Entonces, todo es lo que más que nada, desde mi punto, lo que se hace, no estar patologizando, eso es súper importante. O sea, no, yo creo que sí, justo como mencionaban, si empiezan a patologizar todo lo que te está pasando, híjole, ya empezamos con ciertas cosas ahí, ¿no? Pero sí, se valora también desde la persona, desde la vivencia de la persona y aquí nos enfocamos a quien viene con nosotros, ¿sí? No, no lo que me está diciendo el DCM, ¿verdad? Sino quién está conmigo en ese momento, ¿vale? No sé si Muchas gracias. respondí todas. Que yo sepa, sí. Igual, este, nada más quiero hacer el pequeño comentario. Yo como persona, como hombre trans, desde el seguir ciertos hegemonías de la masculinidad en las que una cae por querer validarse como hombre, a veces uno se aleja de los apoyos psiquiátricos que nos pueden echar la mano. Entonces me parece súper importante también nombrarlo. Justo mencionabas que cuando la psicoterapia no es suficiente para bajar los niveles de ansiedad, fue mi caso el de un apoyo psiquiátrico. Arriba el citalopram. Eh, Vamos a hacer una y una pregunta para que si se nos va el tiempo, que los tres alcancen a hablar. Voy a seguir con una pregunta hacia Alex Santiago Martínez, que dice, nutrición para ganancia muscular. Desde la perspectiva de la nutrición y el entrenamiento físico, ¿qué alimentos o estrategias nutricionales son efectivos para apoyar a la ganancia de masa muscular en personas transmasculinas? ¿Existen consideraciones específicas o mitos comunes, como el de la carne roja, que deban aclararse para esta población? Ok, aquí vamos a separar dos cuestiones, ¿no? O sea, uno, si ya estamos en tratamiento hormonal y dos, si no. Porque sabemos que aquí la testosterona sí nos juega, tiene un papel muy importante en la ganancia de masa muscular, ya que es una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólico? Pues creación de masa muscular, en sencillas palabras, ¿no? Entonces, aquí sí va a depender muchísimo si estamos o no estamos en tratamiento. Pero digo, el que no predomine la testosterona en nuestro cuerpo no quiere decir que no vamos a ganar masa muscular. Aquí cuerpos con útero sí o sí tienen la misma posibilidad que cuerpos con testículos de desarrollar masa muscular, ¿no? Entonces, ¿aquí qué influye?
Influye mucho el tipo de alimentación que llevamos, el ejercicio si está bien o no dosificado, porque muchas veces creemos que entre más ejercicio hagamos, mejores resultados vamos a tener en el gimnasio. Y la realidad es que no. Entre, o sea, les aseguro que un buen entrenamiento puede llevarse una hora completa, incluyendo 20 minutos de cardio, ¿no? Aquí no, el ejercicio no debe doler, no es, yo odio el no pain, no gain porque es una tremenda tontería, ¿no? Y todo lo que yo digo siempre es basado en ciencia. Nada de el coach del gimnasio me dio un licuado de atún y huevo, no, jamás, ¿no? O sea, y es mi pelea constante con los pacientes, ¿no? De, no, es que el entrenador me dijo que si tomaba esto iba a ganar más masa muscular y es como, no, por favor, ¿no? Y aquí no hay una dieta per se para ganar masa muscular. O sea, aquí es, ¿quieres ganar masa muscular? Necesitamos una recomposición corporal o un superávit calórico. Y aquí no, yo tengo pacientes veganes que de verdad tienen muy buenos resultados, pero porque así eligen su alimentación. Entonces, también este mito de que sí o sí se necesitan comer alimentos de origen animal para la ganancia de masa muscular, no. Y creemos que tenemos tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Los tres son fundamentales. No es, la proteína no es lo más importante, los carbohidratos no son los más importantes, ni las grasas son los más importantes. Los tres juegan un papel muy importante. Y aquí quiero hacer como también agarrar un poquito que muchas veces creemos que si queremos perder grasa, pues soltamos la grasa, ¿no? Porque pues tiene cierta lógica. Pero déjenme decirles que es lo más peligroso que pueden hacer el eliminar la grasa por completo de su dieta. Porque tenemos vitaminas liposolubles que si no consumimos grasa, nos vamos a desnutrir. Y no solo eso, la testosterona y el estradiol o bueno, los estrógenos, son hormonas liposolubles también. Lo que quiere decir que necesitamos esa grasa que principalmente adquirimos de la dieta para que lleguen a funcionar de forma adecuada a nuestra sangre y tengamos pues, los beneficios de la misma, ¿no? Entonces, si no, si eliminamos la grasa o los carbohidratos o cualquier cosa, no, no va a funcionar. Y no solo la alimentación es muy importante para la ganancia de masa muscular, nos olvidamos muchas veces de lo más importante que es la higiene del sueño. El dormir, créanme que no solo en un aspecto físico tiene muchísimos beneficios, ¿no? Este, desde la parte de ganancia muscular, pues es cuando empezamos a liberar más hormona del crecimiento. Y que pues cuando ya somos personas adultas, pues es cuando empezamos como, es más fácil ganar masa muscular. Em, y también, pues, otras regulaciones del cortisol, de la glucosa, de la insulina, pasan a la hora que estamos durmiendo. Entonces, también hay que darle prioridad a un descanso activo y no activo. Cuando me refiero a un descanso activo, es cuando no vamos al gimnasio, pero tenemos un descanso que nuestro cuerpo nos pide, ¿no? O sea, también el exceso de ejercicio puede llevar a lesiones físicas. eh, una dieta mal llevada puede llevar a una malnutrición y a una desnutrición, que son dos cosas completamente diferentes, pero porque malnutrition sería la traducción de desnutrición, no de malnutrición. Entonces, si llegan a leer cosas en inglés, puede estar un poco mal la traducción, pero no, nunca se vayan con que hay suplementos mágicos, porque no, porque igual es como de ya me compré mi proteína y ya voy a ganar masa muscular con esto. No, la realidad es que simplemente es un suplemento que un scoop de la mayoría de las proteínas equivale como si te comieras literalmente tres huevos, que nos aportan entre 21 y 25 gramos de proteína. Por huevo en promedio son 7 gramos de proteína. Entonces, no es necesario con tu huevito o con tu pollito o con tu atún,
con tus camarones, con lo que tú elijas, puedes hacerlo. Y también llevando un estilo de vida vegano, vegetariano, puedes llegar a una construcción de masa muscular. Lo que sí es que, por lo menos, yo sé que no, no sé si psiquiatría, perdón si estoy diciendo algo erróneo, pero yo sé que por lo menos en el área de psicología y de nutrición, nuestras carreras muchas veces son muy eh, subestimadas. De, ay, ¿quién necesita ir al psicólogo? ¿Quién necesita ir al nutriólogo? Nada más échale ganas o quita las tortillas, quita el refresco, ¿no? O sea, y es como, no, o sea, no solo es eso, o sea, por algo estudiamos años y años y años para que tengamos algo bien hecho, ¿no? Y que sea saludable, porque sí, hay personas que ganan masa muscular de una forma no sana, pero no es sostenible y se terminan dañando órganos. Y pues, no, no queremos eso. Ya, sería mi participación. Ángel le puso una reacción. No sé si quieras comentar algo, Ángel, antes de la pregunta para Hugo. No, en realidad no. Más bien me gustaría saber si también podrías compartirnos, Alex, tus datos para poder contactarte después. Es que, bueno, no sé, estaba buscando en el chat y creo que no aparecen, entonces, Ah, pues claro. solo eso. Ahorita los pongo. Gracias. Igual en el post de Instagram donde puse lo de esta sesión, ahí están como colaboradores tanto Pau como Alex como Hugo. Entonces ahí están los Instagram de los tres. Ah, perfecto, gracias. Oigan, me tengo que retirar. Ah, vale, Pau, muchas gracias. Igual, No, ustedes, muchas gracias. si Cuídense algo, ahí mucho. te mandamos mensajito. Sí, 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 Bye. cualquier cosa estoy pendiente. Bye. Y pues ya la última pregunta, antes de quizá abrir algún otro comentario express, es para Hugo, que creo que las tres las contestaste hasta cierto punto en, en tu participación anterior. Perdonen, acabo de cenar. Pero esta creo que sí me gustaría que ahondes un poquito más en el reconocimiento de la adicción. ¿Cuáles son las señales de alerta o síntomas clave, conductuales, emocionales, físicos, que pueden indicar que el consumo de ciertas sustancias está volviéndose problemático o evolucionando hacia una dependencia o adicción? Muchas gracias. Sí, yo hay distintos elementos. Quiero enfocarme en los mm, físicos, digamos. Em, Dentro de los sociales, claro, la delimitación de las prácticas sociales, las amistades y las actividades de tipo lúdico, social y de esparcimiento que estén relacionadas ampliamente con el consumo de las sustancias. De pronto hablamos más de compañeros de consumo que de amistades, entonces creo que ahí puede ser una buena línea como para pensar si estamos hablando de compañeros de consumo o de amistades, número uno. Número dos, dejar de realizar actividades laborales, escolares, sociales, familiares, eh, por consumir, por buscar el consumo, por consumir o por recuperarse de los consumos. Otras muy importantes son que las personas de tu alrededor ya tengan alguna queja o tengan algunas anécdotas relacionadas con el consumo de la sustancia y algunas situaciones como violencia, como abusos, como ejercicio de poder, como accidentes, cómo faltar a ciertas actividades en la casa, por ejemplo, cómo tu vida es un desmadre, cómo tu habitación es un desmadre, en fin. Otro señal de alerta que me parece que a mí me parece clave y definitoria. Inciso A, aumento de dosis. Inciso B, tolerancia. Inciso C, síndrome de abstinencia, que esas serían las señales de alarma inequívocas de que estamos hablando de un problema de adicción o dependencia a sustancias.
la que sea, la de tipo químico o la de tipo de origen químico o de origen natural, si aumentas la dosis, vas a llegar a un fenómeno que se llama tolerancia. No es lo mismo el toque de mota que me di hace 4 años o 6 años a la cantidad de consumo que tengo actualmente, que es determinada. O sea, si trazamos una línea del tiempo en la cual marquemos dosis a lo largo del tiempo y a lo largo de los meses o años han habido aumentos de dosis, uno, el aumento de dosis. Dos, la tolerancia que ya tienes, que necesitas dosis más altas para obtener el efecto deseado. ¿Ok? Y tres, el síndrome de abstinencia, que es el síndrome que se presenta físico, cognitivo, emocional, corporal, mental, que se presenta tras la eliminación o la suspensión de la sustancia. Esta suspensión puede ser súbita o puede ser gradual. En algún momento sí o sí se va a experimentar síndrome de abstinencia. En este sentido, los síndromes de abstinencia no son los mismos. No es lo mismo el síndrome de abstinencia de esteroides anabólicos, no es lo mismo el síndrome de abstinencia de la cocaína, del crack, no es lo mismo el síndrome de abstinencia de alcohol, de mota, y no es lo mismo no solo en las manifestaciones fisiológicas, no es lo mismo en el momento en el que se presentan. Por ejemplo, usuarios de cocaína dejan de consumir cocaína, el síndrome de abstinencia se va a presentar dependiendo del consumo al día, día y medio o 3 días, no más allá. El consumo de alcohol, el síndrome de abstinencia se va a presentar en menos de 24 horas. El consumo de crack en menos de 24 horas. Dependiendo del tipo de sustancia a la que se es dependiente, se va a presentar el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia de la mota se presenta, por ejemplo, en el día 49 o día 50, no antes. Si una persona viene y me dice, yo puedo estar 2 semanas sin consumir marihuana, yo le creo, sí puede, porque el síndrome de abstinencia no aparece sino hasta mucho tiempo después. Entonces, esas serían las señales de alarma que yo considero: las sociales, las laborales, las familiares, las educativas, pero las inequívocas: aumento de dosis, tolerancia, síndrome de abstinencia. Muchas gracias. Esa última de todas las que te preguntaron, me parecía como una clave que teníamos que tener como muy presente, y por eso fue la que escogí como última pregunta. Antes de cerrar, no sé si alguno de los compañeros quiera comentar algo, agregar alguna participación antes de terminar esta sesión. La siguiente va a ser presencial y les voy a preguntar de qué se habló, ¿eh? Exacto. Vale, pues gracias que se conectaron. Yo sé que el horario era complicado, pero la verdad creo que los temas se desarrollaron más allá de las preguntas que se enviaron, pues de lo que nos movía y de lo que nos mueve. El cuidado de la salud de personas trans más, sí o sí está atravesado por cuestiones como el cuidado desde lo comunitario, como la lucha contra la transfobia, que... Ah, sí, Ale, ¿qué ibas a comentar? A mí me gustaría, pues antes siempre te interrumpo a ti, Jan, siempre, siempre, siempre. Este, pues gracias por el espacio, porque la información de verdad que, o sea, acercarnos con especialistas así de esta manera, pues no, la verdad es que está súper increíble, ¿no? La información que recibimos tanto de Pau como de Hugo, como de Alex, la verdad. Yo me voy muy, 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 mucho más tranquilo y aparte con ya los contactos, ¿no? Para saber a quién recurrir en cualquier momento, que si alguien de la comunidad que yo conozco, de la bandita que yo conozco, pues puedo yo proporcionarles estos contactos, pues yo creo que uno nunca sabe, se salvan vidas, yo creo que con pequeños actos y si es de voz en voz, pues mucho mejor. Entonces, gracias a ti, Jan, por el espacio principalmente y también a los especialistas que están también aquí acompañándonos y dándonos
un poquito de lo que hacen, ¿no? Por transformar esta sociedad, literalmente. Ay, me gustó mucho cómo cerraste. Ya no quiero decir nada. Este, eh, gracias también, pues, a todos los que participamos en este espacio, ¿no? Que yo sé que va a seguir creciendo. Este, y nada, o sea, lo digo una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. Yo le apuesto muchísimo a la comunidad, al enfoque comunitario, al enfoque, como dices, de voz en voz. Y para mí es la mayor manera de cuidar nuestra salud en todas las esferas, en lo psicológico, en lo físico, y pues por eso hacemos esto. Entonces, pues ya sería todo de esta sesión. En el grupo de WhatsApp les preguntaré si me dan chance de compartir estos contenidos, que se hizo la grabación. Y pues nada, ya les enviaré un pequeño reconocimiento a los participantes que nos apoyaron, a los especialistas. Y pues nada, buenas noches y ya. Muchas gracias por la invitación y un gusto a todos. Gracias. Igual, muchas gracias por la invitación. Cuando quieras.